Amigos, quien quiera entender Venezuela como una isla, como algo muy parcial que no tenga que ver con este mar de contradicciones a nivel mundial, bueno, corre el riesgo de entender poco y nada. Porque no se explica Venezuela, no se explica el chavismo y el madurismo sin la situación internacional que la acompaña. Así como es inexplicable la sobrevivencia del castrismo durante 62 años, sin el factor ruso del imperio soviético inicial, que detiene y chantajea con el armamento misilístico atómico instalado en Cuba, que Estados Unidos no liquide el régimen de Castro, y se hace garantizar Castro con la ayuda rusa de que los Estados Unidos no intervendrán militarmente en Cuba. Es a partir de esa acta de nacimiento de 1962, está bien, el 61 ya hay un acontecimiento que reflejaba los temores del gobierno norteamericano, es la llamada invasión de Bahía de Cochino o Playa Girón, donde hay una brigada de valerosos militantes radicales cubanos que, armas en mano, bueno, se lanzan a la lucha armada por desembarco en Cuba y son abandonados de todas las promesas que le había hecho la CIA y el Departamento de Estado, abandonados por Kennedy, y los dejaron masacrar ahí en la playa. Hay quien diga incluso que los sapearon para que los liquidaran más rápido. Amigos, sin esos acontecimientos iniciales de la liquidación de la operación de Bahía de Cochino, y sobre todo, además de la guerrilla del Escambray y muchas otras actividades contrarrestadas por el ferro control militar, policial y militar cubano castrista contra los exilados y contra la oposición interna, además de ello, hay que encontrar en la crisis de los misiles, 1962, cuando Khrushchev envía a Cuba una misilería con capacidad de poner en peligro la propia, capacidad de Estados Unidos de defenderse a decenas de kilómetros de una misilística rusa presta a borrarlos del mapa. Es ese incidente que lleva al bloqueo militar transitorio. De ahí viene toda la leyenda del bloqueo cubano, que no existe, que no es tal, que nunca existió, pero que en esos periodos de algunas semanas fue evidente ese bloqueo naval y militar. Bueno, de ahí viene toda esta leyenda de la valerosa resistencia de la revolución cubana, etcétera, etcétera, que tiene toda su origen en la protección de la sombrilla nuclear soviética y de la capacidad soviética para imponerle represalia a los Estados Unidos si incumplía su palabra de dejar a Castro quieto. Eso se cumplió 60 años, mis amigos. Todavía, habiendo pasado 1.000.000 de hechos que habría que relatar, o por lo menos algunas decenas importantes de la historia de las fricciones cubano-norteamericanas, que terminan ahora, que mejor dicho, escenifican ahora ese choque de trenes entre la gran masa del pueblo cubano contra su gobernante, después de haber pasado por Mariel, por la emigración masiva, por los pobres náufragos, por los balseros, por toda clase de operaciones en las embajadas, aquella embajada de Perú con miles y miles o la propia legación norteamericana convertida en tierra de promisoria de alguna libertad para los que rodearon por miles aquella necesidad de asilarse. Toda esa historia, bueno, está en este momento frente a nosotros. Si la quisiéramos ver, de nuevo planteando el tema, ¿se atreverá Estados Unidos a vulnerar aquel compromiso que hizo con los soviéticos, que fue, digamos, revalidado por los rusos a lo largo de los últimos 30 años en que desapareció la Unión Soviética? Pero los rusos mantuvieron su compromiso con Cuba, aunque cada vez más tenue, pero es un hecho que
aquello se convirtió en el parte del paisaje internacional de la diplomacia norteamericana, y luego después entendieron por la vía del aparato del Partido Socialdemócrata, del Partido Demócrata Cubano y del globalismo y de la administración Obama, que más le convenía quizás entenderse con Raúl Castro y con Fidel y con Raúl Castro después, al punto que Cuba llegó a convertirse durante la presidencia de de Obama, y con la presencia activa de Obama en esa diplomacia, llegó a convertirse en una esperanza real de arreglo histórico al tema cubano, y que habiendo terminado Obama y reiniciándose alguna dificultad mayor para el régimen cubano para engañar a Trump, que no lo lograron engañar, sin embargo Trump guardó cierta prudencia para seguir en la discusión cubana con ciertas limitaciones. Terminado abruptamente el primer mandato de Trump, con el desbarajuste electoral que le hicieron, para no nombrar la palabra maldita aquella, bueno, vemos entonces un partido demócrata con este señor a la cabeza que está reanimando pues algún deseo de entenderse con la burocracia cubana, solo que en una situación aún más precaria, con un régimen que se cae a pedazos, con un brutal divorcio de las masas cubanas contra este gobierno de hambreadores, de represores, asesinos y torturadores, y eso da un cuadro de una situación realmente, digamos, de muy pocas probabilidades de que aquello sobreviva. Y es allí donde es interesante saber que la agonía del régimen cubano más la situación agónica del régimen venezolano tienden a combinarse en un solo y único proceso, donde a pesar de la protección del imperio ruso, a pesar a la relativa protección del imperio chino, a pesar de la Cuba y el chavismo tener iguales amigos o neutrales o cobardías asociadas desde Europa y desde América hispánica, y desde el propio Partido Demócrata norteamericano, gobernado ahora por el ala Obama, en medio de esa especie de situación internacional muy devaluada pero existente, los cubanos de Castro y los venezolanos chavistas, bien, aparentemente tratarían de lograr una aquiescencia norteamericana para seguir vivos, para seguir existiendo como una dirección del Estado venezolano y del Estado cubano. Tendrán chance. Se ve como agónica esa fuerza, pero existen todavía. Y es lo que nos lleva a no hacer ninguna modificación al análisis fundamental. La tesis de que en Venezuela cae el régimen o que en Cuba cae el castrismo pasan por Estados Unidos, pasan por Moscú, pasan por Pekín, también por Teherán, también por Bogotá, también por la Comunidad Europea. Y bien, y esa es una historia que hay que empezar a organizar para poder contarla y para que pueda ser asimilada por los militantes de la causa de la libertad en Cuba y en Venezuela. A ver, mis amigos, ¿puede China estar interesada en mantener un régimen chavista en Venezuela? Yo tengo serias dudas. Los chinos invirtieron miles y miles de millones de dólares en decenas de países, particularmente en 15 de África y en algunos de América hispánica. Hay más de 100.000 millones de dólares de China que han comprado deudas o han hecho inversiones en muchas economías. En Venezuela, el negocio chino, ¿cuál era? Parece ser que estaban muy interesados en petróleo. Lo que no pudieron los chinos fue convencer a los chavistas que les entregaran PDVSA, o creyeron los chinos que con esa PDVSA que había sido tan eficiente en los gobiernos democráticos,
aún en los primeros años de Chávez, esa PDVSA pudiera mandarle su petróleo con garantías de que pagaban el inmenso fondo chino, que se lo tragaron en nada, se lo tragaron como parásitos de esa capacidad que tuvo China para invertir en Venezuela colosales millones de dólares, miles de millones de dólares, y no ver ningún resultado, porque las obras que estaban en curso fueron clausuradas, las exportaciones hacia China cayeron vertiginosamente, las propias instalaciones industriales o las instalaciones mineras tampoco rindieron. Entonces Venezuela es como muy mal negocio para China, porque fue un desaguadero de un platal que no se le vio la contrapartida. De manera que yo no veo a China en un plan de andar como beligerante para defender para defender digamos, lo importante de su relación comercial con Venezuela. Más bien lo que le interesa es que le paguen, aunque sea poco a poco, parte de la colosal cifra que se embolsillaron los chavistas, porque aquí hubo una estafa gigantesca con el llamado fondo chino, con cero realizaciones y muchas fortunas hechas a la medida de la vorágine, de las agallas de los chavistas tratando de robarse rápidamente toda esa vaina. Bueno, mis amigos, ¿de verdad China se va a jugar a fondo por la defensa del régimen venezolano? China no anda en un plan de imperio protector con fuerzas militares ni nada por el estilo. Lo de ello era una relación pragmática. Yo te fío, te mando mucha plata, pero dame materias primas. Yo te financio infraestructura, obras públicas, etcétera, pero dame lo que yo necesito. Y lo que más Venezuela podía enviar era petróleo, pero reventó a PDVSA y se quedó sí cumpliendo parte del compromiso por la poca exportación que hay desde Venezuela. Es la China que tienen que cumplirle. Pero, por ejemplo, peor negocio hicieron los rusos, que no teniendo interés en ninguna materia prima importante, porque a los rusos les sobra petróleo y les sobra toda clase de vainas minerales, los rusos querían que su plata por la chatarra militar que le vendieron a Chávez, de toda clase de equipos militares, y no les pagan los chavistas. Entonces no veo cómo Rusia se juegue a fondo. Estoy tratando de relativizar que a pesar del chavismo, en época de Chávez e inicios de Maduro, haber sido un buen negocio para China y para Rusia, ya no lo es tanto, o dejó de serlo. Distinto el tema cubano. Cuba es una especie de sanguijuela. La burocracia cubana es una burocracia estrictamente parásita, succionadora directa, ladrona de la plusvalía del ingreso venezolano, y están pegados como una garrapata allí para chupar el Partido Comunista Cubano. ¿A cambio de qué? De enseñar a torturar, de enseñar a organizar la represión, de enseñar los antimotines, de enseñar las prácticas más tenebrosas de espionaje, de control y de represión política que ellos aprendieron de Alemania Oriental, de aquella etapa de la Stasi, que a su vez aprendió de la KGB rusa de Stalin. Bien, la propia Cuba sí no está muy convencida de desencajar, porque era la única ubre que quedaba con alguna sustancia, porque si algo ha hecho el gobierno chavista, y no le podrán criticar los comunistas del mundo, es que se jugó a fondo por la defensa de los parásitos cubanos. El parasitaje chavista ha cumplido históricamente durante 21 años con el parasitaje totalitario cubano, al que no ha desasistido ni un solo día. Ni un solo día. A paisito para costarnos plata, no el país. La miserable burocracia castrista comunista cubana. Y eso se ha mantenido. Hay otro régimen que también nos ha parasitado, pero por razones muy interesadas, que es el régimen iraní. Lo de ello es exportar subversión. Irán no puede tener interés en nuestro petróleo si tiene 5 o 6 veces más petróleo que nosotros en este momento. Irán le conviene, es una operación política de alto aliento internacional que pretende socavar las bases de Estados Unidos allí donde pueda. Y ha logrado, con la base venezolana,
penetrar hacia América hispánica con una diplomacia agresiva de presencia creciente de sus espías y de sus guerrilleros Hezbollah y de sus guerrilleros de la Guardia Republicana Islamista, tratando de lograr pendejos como Maduro que ya simpatizan con el Islam, según Maduro. Bueno, son siniestros esos propósitos, sobre todo en países de origen en la España que expulsó al Islam de la península. Un continente de católicos, un continente cristiano, un continente que no tiene nada que ver con el Islam, que nos considera infieles y sujetos, qué sé yo, a la liquidación física si fuera por cuenta de ella. Bueno, ahí no hay ninguna compatibilidad posible, salvo por sinvergüenza como Maduro, que ve alguna utilidad en esas relaciones con la siniestra policía y el ejército iraní de los ayatolás. Pero salvo esa relación político-militar, artillería, quizás los misiles estos iraníes, que tanto le interesan a Maduro para chantajear a Colombia, porque es unos misiles de alcance pequeño y mediano, no son misiles que pudieran alcanzar los Estados Unidos. Ahí sí lo ven vaina Estados Unidos, si logran instalar alguna misilería de mayor calado, norcoreano. No. Estamos hablando de una capacidad de chantaje contra Colombia que ha surtido Irán como contraprestación a los múltiples favores que le ha hecho el chavismo venezolano, convirtiéndose en plataforma, en placa turnante, en placa, digamos, de sustentación de la política iraní hacia toda América hispánica.